Alborada FM presenta Relatos de la Noche. Un espacio dedicado al análisis y al conocimiento de lo paranormal, creado y conducido por Mauricio Reyes. Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Alborada de la 106.1 FM y www.radioalborada.cl. Nuevamente con ustedes, Mauricio Reyes. Son las 22:03, este 26 de agosto del año 2025, donde por supuesto estaremos conversando sobre muchas historias y algo siempre particular, como todos los martes. Nuevamente me siento muy a gusto estando con ustedes, por supuesto aquí también con nuestro querido amigo Felipe, que siempre está en los controles acompañándonos. Y me quiero dar una licencia de verdad, con mucho cariño, para mi hija mayor, que ayer estuvo de cumpleaños, para Rafaela Reyes, que cumplió 11 añitos, y que te amo mucho, hijita mía, que lo hayas pasado súper bien, te amamos, tu papá, tu mamá, por supuesto, tu hermanita, así que un abrazo tremendo, y le pido las gracias, les doy las gracias correspondientes por poder haber hecho esto. Así es, bueno, como les estoy comentando, estamos con unos invitados. Ya podríamos decir que uno es panelista, amigo de la casa, por supuesto, y otro es un invitado muy particular. Esto es muy especial, así que por supuesto que va a estar con nosotros en este momento acá en Relatos de la Noche. Bueno, queridos amigos, como siempre, bienvenidos nuevamente, lo reitero. Ya no hace tanto frío, no es una noche tan helada como otras veces. Se está notando que está llegando la primavera. Y por supuesto también se está notando que están llegando nuestros amigos. Y por supuesto, acá está con nosotros nuestro querido John Iligaray, y quien vamos a presentar también, Alan Valencia, pero comenzamos con John. ¿Cómo estás, querido amigo? Sí, excelente, se escucha súper bien. Bueno, te, bueno, te informo que no puedo verte otra vez. Estoy con cámara apagada, no sé cuál es el problema que tenemos ahí, pero ahí lo estoy tratando de solucionar con mi computador. Pero por mientras, quiero agradecerte otra vez la invitación, como cada día martes, para todos los radioescuchas, los oyentes de Radio Alborada 106.1. Obviamente quiero darles la bienvenida a toda la gente y también agradecerles un montón a todo el mundo, especialmente al invitado que tenemos hoy día, porque hoy día, chiquillos, se nos viene un programazo acerca de una de las pegas que muchos de nosotros, la gente que hacemos este tipo de contenido como paranormal, de patrimonio, especialmente de cementerios, quisiéramos tener alguna vez en la vida, y que algunos pocos son los que la ejercen de una manera increíble. Así que vamos a conocer la vida de un guía turístico de cementerios. Así que te dejo con la palabra, mi queridísimo amigo, mientras yo veo acá cómo lo arreglo con el video, ¿vale?
Por supuesto, ningún problema, querido John. Ojalá y puedas arreglar para que podamos conversar. Si no es así, como te digo, puedes por Facebook y podemos poder conversar sin ningún problema. Bueno, como estaba diciendo John, desde Valdivia, desde la hermosa y querida ciudad de Valdivia, estamos esta vez también con un amigo desde Santiago que tiene un oficio en sí muy particular que a muchos de nosotros nos gusta, los que ya lo conocemos, y que se ha hecho muy... está ya dentro de nuestro quehacer, sobre todo lo que tiene que ver con lo paranormal y también, por supuesto, buscar otro tipo de tour, otro tipo de conocimientos en otras situaciones. Así que se encuentra con nosotros desde Santiago nuestro amigo Alan Valencia. ¿Cómo estás, Alan? ¿Nos puedes...? Hola, buenas. Ahí estás. Ahí. Ahí estás. Sí, sí. ¿Me veo? Sí. Trata si puedes colocar horizontal, si es que es teléfono, así que lo puedes colocar horizontal, amigo. ¿Ahí? Excelente, Ahí, vale. ahí sí, Ahí. excelente, excelente. Ahí sí. Un gusto, Alan, un gusto tenerte acá en Relatos de la Noche de Radio Alborada de la 106.1 en Chillán y también para la gente que nos sigue desde afuera www.radioalborada.cl. Así que bienvenido, querido amigo, es algo particular para nosotros, algo que de verdad para mí y yo sé que para John que ya te conoce nos llena de emoción porque es algo que, vuelvo a reiterar, se está tomando en muchas partes de no solamente Santiago, sino que a nivel nacional, que es un particular tour. Me gustaría que tú pudieras las primeras palabras para ti y que te puedas presentar, por supuesto, y decir de qué se trata. Bueno, buenas noches a todos. Me presento, soy Alan Valencia, guía nocturno de los cementerios, del cementerio general, junto con Ghost Tour Chile, Tremendo. empresa fundada por mi buen amigo César Parra desde el año 2006, que está esta empresa. Yo estoy desde el año 2017, 2018 por ahí, Qué bien, ¿eh? trabajando con ellos. Con nuestro querido amigo César Parra también, que ha estado muchas veces con nosotros acá. Y cómo se van hilando, disculpen que me voy a salir un poquito, pero cómo se van hilando y cómo se van juntando los eslabones de una cadena. John, Alan, cierto, Puerto Montt, Valdivia, Rancagua, Talca, y al final de cuentas como que, y me considero que somos como una comunidad dentro de todo esto. Así que, por supuesto, nosotros hemos tenido más o menos la idea de esto, de lo que es un Ghost Tour, por lo que nos ha comentado César, pero que genial tenerte a ti, que tú en sí haces este tipo de oficio. En sí, ¿cómo llegaste a él? A ver, yo empecé, bueno, mi primer tour nocturno lo hice también por ahí por el año 2016. Mi primer tour sí lo hice con el tour en el cementerio, Ya, el que hace mi buen amigo Cristian el Vázquez, el monje. Fui a ese tour y luego para un Halloween fui al tour de César. perfecto. Y me gustó, me llamó mucho la atención cómo lo hacían. Hasta que un día le escribí, le dije que me gustaría participar con él. Me dijo sí, ningún problema, con la condición de que yo tenía que contarle 5 historias o 5 personajes que él no supiera del cementerio. Cosa Ujú. que para mí igual me encontraba muy difícil. Yo ya llevaba mucho tiempo caminando por el cementerio, qué sé yo, bueno, desde pequeño que me ha gustado el tema de los cementerios. Y tenía unos personajes, unas historias que él no conocía. Ya, Qué sé yo, yo recuerdo que el que me salvó así y que él quedó impresionado fue haber nombrado que en el cementerio general estaba sepultado Carlos Todd Collins, uno de los psicópatas de Viña. tremendo, ¿eh? Sí. Ah, así es. Y bueno, Sí, y bueno, adelante. cuando me dijo ya, me gustó la idea, yo empecé primero como staff. Ujú. Estuve mucho tiempo como staff, hasta que, bueno, después viene la pandemia y cuando ya teníamos que retornar, estábamos sin guía porque César se había ido a vivir a Puerto Montt y me lo proponen los demás chicos. Me dicen, no, ya la querí guiar. De hecho, ellos me llaman un día miércoles y empezábamos el día sábado. De una, sí, al tiro.
Es una serie, sí. Y yo le dije, ya, sí, ningún problema. Recuerdo el primer tour, que lo que me decían los chiquillos que fue como que me pusieron un piloto automático, pues yo no recuerdo el primer tour. Ah, ya. Bueno, haber sido, me Sí, imagino, como cualquier cosa, colocarse un poco nervioso, ansioso y feliz, porque es una sí, mezcla de entusiasmo y todo. Y claro, tú dijiste, vamos, dale nomás. ¿Ah? Y esa fue la manera. Qué bien y qué bueno y te felicito, ¿ah? Porque es algo que John, por supuesto, para que sigamos la conversa, es algo que se ha mantenido y ya se mantiene, es algo que ya como que se estampó en sí en el cementerio general, es uno de los cementerios más importantes de la nación. Por favor, John, tú sigue con esta amena conversación, por supuesto, porque es algo sumamente interesante y que viene del Cementerio General Sí, de Santiago. sí, a ver, mira, a ver, dos o tres cositas más o menos que caben recordar acá un poquitito. Yo, Alan, bueno, él no me conoce. No Ajá. nos hemos visto, o sea, no hemos visto personalmente, pero él no se acuerda. Ya, Fue perfecto. hace poco que fui con Cristian, que yo me puse en contacto con Cristian y me fui a un tour nocturno. Y estuvimos con Cristian y al final yo me quedé atrás porque se supone que yo iba a grabar para un directo para TikTok, como lo que yo siempre hago, que es andar por los cementerios, ¿cierto? Y poder explicarle a la gente en directo más o menos lo que es un cementerio o piezas importantes de él. Claro. Pero ¿qué pasó? Que la oscuridad, amigo mío, no me dejó hacer absolutamente nada, así que tuve que quedarme atrás y al final seguí a Cristian y atrás, o sea, adelante iba Alan. Ahora, Alan es una de las personas que está dentro del grupo de Bicicletus Paranormal. Y una de las personas que debo decirlo, y yo, bueno, obviamente con felicitarlo por su trabajo, por su labor, lo otro agradecerle también de que él está muy, muy activo dentro de lo que son mis visitas a los cementerios. Porque es obviamente cuando a la gente le gustan los cementerios, es muy claro que somos pocos, no es mucha la gente que gusta de este tipo de cosas y de la manera en que la vemos es muy diferente a lo que la pueden ver ciertas personas. Entonces, eso y lo otro que es súper súper lindo, súper rico para mí, ¿cachai? Poder conversar con Alan, una persona que también es seguidora y que yo he visto su trabajo, especialmente lo que es el tour, guiar un tour, no es nada fácil, absolutamente no es nada fácil, como Claro. también a mí de repente me ha pasado que también no es fácil de repente poder estar una hora y media, una hora, tratando de conversar con la gente, ¿cierto? Alrededor de un cementerio. Y es una pega que demanda mucho conocimiento y una manera especial de saber comunicar las cosas. Así que yo felicito a Alan y muy agradecido también por aceptar la invitación de acá de Radio Alborada. Así Por, que muchas gracias, Alan, y dejo ahí a mi queridísimo. Bueno, Alan, por favor, ¿qué piensas tú acerca de esta introducción que te acabamos de dar? no, me entretenido. No, de hecho yo igual, yo soy un poco los youtubers que yo sigo, o sea, yo tengo como mi opinión, qué sé yo. claro. Bueno, a John, que respeto, a Jimmy también, que es de Sombras Paranormales, a Eh, Benja TV también, que me ha tocado conocerlo. No, yo siempre, cuando yo los he visto, yo les comento y les digo, ¿sabes qué? Me gusta tu contenido. Recuerdo una anécdota que me pasó con Jimmy, que también yo lo seguía, lo veía, y un día me lo topé en el cementerio. Y él se asustó porque él pensaba que yo trabajaba en el cementerio. Ah, Y ya. pensaba que yo le iba a echar, pues no. Y yo me acerqué a él como para felicitarle y conocerlo en persona. Y ahí le dije que no, su trabajo a mí me encantaba. Pues hay otros que no. Y yo creo que John también, John ya los conoce a todos ya, pues. Claro. claro, sí, conozco a Sí. la mayoría. De hecho yo también conozco a Jimmy. Y bueno, con Jimmy una vez me tocó, bueno, me dijo, nos juntamos y le dije, amigo mío, necesito que por favor me hagas un tour guiado, pero viejo, me llevó como 4 horas por el cementerio, 4 horas porque se los conoce a todos. Real, literalmente los conoce a todos. Sapito Livingston, al guatón de la pelota, no sé si tú lo conoces, Alan, el guatón de la pelota que está al fondo. Bueno,
muchos personajes que claramente no se lo sabe mucha gente de los que no están ligados a esto de los cementerios. Así que, ¿qué te parece si, Alan, amigo mío, empezamos ya a sacarte un poquitito el jugo y vamos a indicar a la gente lo que estamos por hacer, que es desmentir o afirmar cierto tipo de mitos y leyendas del cementerio general? Vale decir de que hay muchos mitos y muchas leyendas que rondan este cementerio, pero hay unas y otras que son reales y otras que son un poco exageradas, y eso es lo que un poquitito vamos a ver hoy en este programa. ¿Te parece, amigo Alan? Sí. Por supuesto, Perfecto, querido entonces, amigo. Entonces a mí me ayuda comenzamos. mucho este libro. Sí, a ver. ¡wow! Mira, qué Mira maravilla. qué hermosa foto. Qué maravilla, qué maravillosa foto. Sí, tiene que ser un libro. Me imagino que tiene que ser un libro gráfico, ¿cierto? Con muchas historias y, como dices tú y como dice John también, con mitos, leyendas, realidades y otras que por supuesto también aclarar algunas situaciones. Así que, Es por como lo la- mismo... Es como la guía del guía. Claro, Es la guía del como la, guía del es como la guía cementerio. del guía. Sí, qué interesante, ¿ah? Así que, por lo mismo, querido Alan, lo primero que me gustaría preguntarte justamente sobre la fundación del Cementerio General. Bueno, A ver, el Cementerio General es una de las instituciones más antiguas que tiene Chile. Fue fundado un día domingo 9 de diciembre de 1821 por Bernardo O'Higgins. Bueno, antes de que naciera este cementerio, a O'Higgins le costó harto tener este lugar. Ujú, justamente. ¿Por qué eligió el sector de Recoleta? Bueno, antiguamente Santiago era bastante pequeño, llegaba desde el norte hasta el río Mapocho y al sur hasta la avenida Mata, el Parque O'Higgins, por ahí, Plaza Italia y Matucana. Y bueno, mandó a una comitiva, podríamos decir, que se subió al Cerro Blanco, que da con el cementerio general. Es muy curioso porque este caballero se chupó el dedo a los Boy Scouts y vio que el viento venía de sur a norte y que el olor a muerto no iba a llegar hacia la ciudad. Mira. wow, wow. Y claro, o sea, cuando uno recorre el cementerio se da cuenta con los mismos árboles que están mirando todos hacia el norte. Y bueno, en esa época, como nos habíamos quedado sin plata, O'Higgins decidió utilizar los recursos que tenía, que era con el famoso hielo. Antiguamente el hielo era como lo más preciado que tenían, Claro. y, y claro, empezó a cobrar a la gente que se los regalaban hasta que juntó la plata y construyó las primeras 50 hectáreas. Ahora en la actualidad son 86 hectáreas, que es un símil de 117 canchas del Estadio Nacional, Sí, aproximadamente. sí, es tremendo. Eh, Bueno, ahora uno va viendo, obviamente, con el tiempo. En esos años, claramente, el cementerio estaba muy fuera de lo que era la ciudad. Pero ahora con toda la expansión, con las nuevas comunas, ahora se encuentra en el centro de Santiago. O sea, estaba hablando de que dentro de todo, bueno, siempre, antiguamente se construían los cementerios cerca de las catedrales o la iglesia, pero en este caso, claro, fue por una necesidad de Bernardo O'Higgins de poder también de juntar de toda clase de grupos étnicos, toda clase de religión, y bueno, ahí nace el cementerio general, y que ahora está justamente al medio, al diome de Santiago. Claro, o sea, lo otro que también tenemos que pensar, me permites, discúlpame Alan, que esto también se hizo de una manera laica, porque también en ese entonces solamente los que tenían el dinero podían enterrar a sus deudos, o era en la catedral, o era en la iglesia, o era en su casa, y las personas de no tener dinero en sí, ya simplemente una fosa común, o los tomaban o los botaban. O sea, era terriblemente. Yo creo que el Mapocho era como Sí. De hecho hay una historia, no sé si será tan real, pero me parece que sí, estoy estudiando los cementerios desaparecidos. Y de hecho uno de los cementerios desaparecidos está en Renca, que estaba justamente abajo de las faldas del río Mapocho. Voy a investigar más para hacer un video acerca de eso, pero no sé si Alan tiene ahí un poco de información, pero me parece que ahí hay algo de cierto. sí, ese es el famoso cementerio de los coléricos del año Sí, 1887. exactamente. Perfecto. Exactamente. Es el cementerio. Perfecto. Sí, pues, bueno, de hecho el cementerio tiene su anécdota cuando lo fundaron. Ese día 9 de diciembre, cuando se inauguró, de hecho llega O'Higgins,
llega, corta la cinta de inauguración y ese día no se murió nadie. De Ah, hecho, ya al otro día ya llega la primera persona y es la primera persona sepultada que es con nombre de yo que era una monjita llamada Sor Ventura Fariña. Ella fue como la primera que tuvo un nicho, pero hay que recordar también que, bueno, Higgins quería democratizar la muerte, claro, pero esto no se cumplió hasta el año 1883 cuando nacen las leyes laicas, porque antes el cementerio general era católico, también discriminaba. claro, por supuesto. Ya siendo católico, discriminar alguna parte, Y justamente. es ahí cuando también nace también el patio de los disidentes, que con la única condición que les dieron ese patio era que le construyeran el muro de 7 metros de altura y 3 de ancho, para, como decían ellos, para no contaminar a los católicos que estaban al otro lado. Así es. Wow, no, wow, eso no Tremendo. tenía idea. Mira, hay una historia que de repente que son cosas que de repente cuento en los directos que voy a los cementerios, y una que me llamó la atención, que fue bastante interesante, era que por qué antiguamente a los niños los separaban de los adultos, y a veces en algunos cementerios antiguos se ve esa diferenciación, y es porque los niños y los adultos, a los niños los dejaban en ciertos lados para que no fueran infectados por los pecados de los adultos. Entonces, por eso es que lo sepultaban aparte de los adultos, en una parte un poco más lejos, por así decirlo, y de ahí nace esa tradición. Y es casi lo mismo que está diciendo ahora Alan con el patio de los disidentes, ¿no? Justamente. Parece que se nos fue un poquito Alan, pero ya va a estar con nosotros porque eh, debe tener problemilla de conexión, pero ya va a estar con Ahí sí, nosotros, creo. Ahí está, ahí Ahí está. sí. ahí sí, ya Sí, no hay se problema, no había hay problema. cortado. Esto está muy bien en Sí, no, directo, así que no hay problema. sí, escuché ahí todo lo que dijo John. Eh, sí, pues no. De hecho, bueno, tiene muchas historias. De hecho, también, como dato curioso, el patio de disidente que estaba hablando, antiguamente era el basurero del Hospital San José. Wow, wow. Qué tremendo, ¿ah? Wow. Sí, sí, por favor. O sea, ya con eso que te decía, yo creo, y pensándolo en otro sentido, eso ya te forma en sí ya una energía, podríamos llamarla un poquito negativa, por lo que significaba y dónde estaban haciendo y dejando relegada a esas personas. Así que por lo mismo, por supuesto, tenemos que conversar y seguir con otras preguntas para nuestro querido amigo Alan. Estamos en Relatos de la Noche en Radio Alborada 106.1 FM y www.radioalborada.cl, y nos pueden escribir, enviar mensajes, experiencias y consultas, por supuesto, por este Ghost Tour que tenemos con nuestro amigo Alan, al más 569-6209-4790. Al más 569-6209-4790. Y comenzamos con lo primero que nos dice aquí. Buenas noches. Saludos desde Gatihuarén. Me encantó esa ciudad, país, de donde sea. Gatihuarén. Los sepultaban, perdón, en la iglesia porque según en la época ascendían más rápido al cielo. Interesante el programa, felicitaciones. Muchas gracias, querida o querido amigo, para que nos pueda decir tu nombre. Querido nos dicen acá. Así que aquí seguimos, por supuesto, con Alan Valencia y John Iligaray. Una pregunta también que me gustaría, John, que empecemos a preguntarle sobre algunos personajes, y personajes que sí, Sí, por supuesto, por podríamos supuesto. decir que ya son íconos de lo que es un Ghost Tour, y sobre todo en un tremendo lugar como es el Cementerio General de Santiago. ¿Quién es la Orlita? ¿Ah? ¿Quién es nuestra querida Orlita, Alan? Orlita. Oh, difícil Orlita. Sí, ¿ah? No, Orlita es conocida popularmente como la novia del cementerio general. Justamente. Eh, a ver si tengo alguna imagen. Debo tener alguna imagen por ahí para mostrarla. Wow, una La demonio imagen. del Eso. mausoleo. O Ah, sea, bueno, ya. hay fotografías, de hecho en ¿Sí? internet hay una de fotos de cuando ella era joven. Tengo Era ente- una niña que, bueno, se cuenta que Ujú. ella era una mujer que tenía 20 años, se iba a casar. Esto estamos hablando del 1943, cuando Ajá. ocurrió este matrimonio, en abril del 43. Y bueno, llegó y estaba tan emocionada esta niña
que llegó al altar primero que el novio, cuando le dicen que este joven se había ido con otra mujer. Ella de pura pena le dio un ataque al corazón y se murió, en pleno altar. Chu. Entre los presentes estaba la mamá de ella, que decidió mandarla a embalsamar y sepultarla con su vestido de novia. De hecho, aquí viene lo más curioso de todo, porque bueno, también en esa época Santiago era bien pequeño y todos se conocían también. Claro. Y también se había enterado por la prensa, qué sé yo, de lo que había pasado, porque igual ella era de recursos. Así que bueno, el director de la época autorizó que la mamá fuera en las noches, porque ya en el día no podía ir, porque faltaba el curioso que iba allá a ver a la novia, y ella para estar más privada, eh, entraba de noche, sacaba a la hija y la sentaba en un banquito y la peinaba. Sí, sí, sí. Eso lo hacía todas las noches. Tremendo. Lo que yo acabo lo que yo acabo de contar es solamente una leyenda. Así es. Exactamente. Así es, Sí, justamente. porque Orlita era una mujer, bueno, era una niña que tenía 17 años, murió de peritonitis en el hospital militar. Su madre sí la mandó a embalsamar, sí la sepultaron en una urna, la vistió de hecho con el traje de primera comunión y lo que se podía ver era la urna, porque estaba de vidrio. De hecho, bueno, entre el año 1943 a 1948, Orlita no estuvo en ese mausoleo que está actualmente. Ella quedó en un pabellón, en un nicho. Ya. Y Ahora sí luego la cuando ya capilla verde. No, es una que está cerca de la entrada Recoleta, pabellón 10 si no me equivoco. Perfecto, perfecto. En ese pabellón quedó ella. Y bueno, cuando se construyó el mausoleo definitivo, la trasladaron. La madre sí iba por las noches. Entraba ella, igual tenía ese permiso gracias a los guardias y al director también. Y ella se sentaba, peinaba una muñeca, limpiaba el mausoleo. Eh, sí hay registros de ella, de esta mamá, que en el diario La Nación, un 1 de noviembre del año 56, ellos cuando también fueron a hacer el primer turno nocturno, la conocieron en persona. Wow, Sí. Pero no alcanzaron, pero no la pudieron entrevistar porque esta señora al darse cuenta de que andaba un nochero Ajá. y andaba con 2 periodistas, que de hecho, bueno, ya estos periodistas ya están fallecidos y también están sepultados en el cementerio general, ella se escondió. Pero ellos sí la pudieron ver así entre reojos. Oye, igual wow, mira, qué tremendo, ¿ah? eso imagínate que es todo un pedazo de historia. Sí. De hecho, yo también sabía, bueno, por Cristian también que me contó toda la historia dentro del cementerio. Obviamente yo te veo para ti porque tú eres el experto, obviamente, acá en el tema. Claro, yo también sabía de que el vestido, más o menos que se ve o que se dice de que era el de la novia, era el de la primera comunión. Por eso que mucha gente y en muchas partes de Chile se confunden con la novia y con la de la primera comunión. A veces y mucho tiempo atrás a la gente se le vestía de ropa elegante y a ellas se le enterraba con el vestido de la primera comunión por ser sana y por ser pura, como un signo de religión, ¿vale? Entonces ahí es donde empieza toda esta confusión, ¿verdad? Ahora, mira, ahí es donde, bueno, en el cementerio general existen grandes mitos, grandes leyendas, pero también existen partes que son documentadas y son famosas. Por ejemplo, tenemos el caso de Francisco Ramírez, Ham, que es justamente chillanejo y que después va al cementerio general, porque cuando ¿cómo se llama? Cuando le dan la prisión, ¿cierto? Él se la saca de locura y lo mandan al psiquiátrico a la Casa de Orates, que era en Santiago, y bueno, fallece allá. Y bueno, hay una que a mí me gustaría que la explicaras también porque es una de las que más me llamó la atención hace mucho tiempo atrás y que hice hasta un video de eso, que es el famoso caso de mi queridísimo Gabriel Lira. Amigo mío, por favor, te dejo el micrófono abierto para que expliques a Gabrielito Lira, por favor, amigo mío. Bueno, un poquito para terminar el tema de la famosa novia.
Bueno, de hecho, desde el año 1993 hasta la actualidad es cuando van los jóvenes a rayar el mausoleo, porque en el año 93 muere la mamá de Orlita. Sí, de hecho por eso Ay, ella no fue hace, no se fue le hace ve, poco, ¿no? no fue hace mucho. Fue hace poco. No, de hecho por eso se le ven los rayados en este mausoleo que es la de ella, Claro. los famosos rayados de amor. También se Y decía recién en el que... año. ¿Mm? Perdón, no, dale, adelante, adelante. No, de hecho, por eso desde el año 2012, que fue cuando se descubrió la verdad, eh, a pesar de que ya llevamos ya más de 10 años, la gente todavía sigue creyendo que ella era una novia. Claro, justamente porque eso también yo he escuchado sobre la novia solamente, que es muy similar en sí una historia, pero un símil nomás, de Carmencita también del Cementerio General, ¿ya? Tengo entendido que a ellas dos también son como unas santas, podríamos decir, que la gente también le va a pedir favores, ya sean de amor, adolescentes, ¿cierto? Y ahí es donde está lo escrito, y ahí es donde están las plaquitas, ¿cierto? Porque dicen que ella, hay gente que es devota, y que todavía es devota de Orlita. Sí, todavía, sobre todo adultos mayores son los que más le van a pedir a Carmencita. A Carmencita, claro. A Carmencita, sí. Como los que siempre los que van a visitar a sus muertos y les queda la pasada para la salida, pasan a encomendarse con Carmencita. Con De hecho, Carmencita. también hay otro dato, es un dato curioso también que muy poca gente sabe con el tema de Carmencita, que Oreste Plat, el escritor, él escribió un libro sobre las animitas, que cuenta Ujú. la animita de todo Chile, y cuenta que, bueno, él vio nacer la historia de Carmencita, porque justo al frente de esta sepultura está el mausoleo, podríamos decir el mausoleo familiar, donde están los papás de él. Y claro, él en esa año, en esa época, porque su mamá murió en el año 45 y Carmencita muere en el 49, él cuando iba a visitarla veía cómo nacía esta historia. Qué increíble, ¿ah? Qué increíble. Su nombre real es Margarita del Carmen Cañas. Sí. Carmencita. Qué tremenda. Ahora, querido amigo, como dice por supuesto John, hay una historia que yo creo que a muchos de nosotros nos gusta. Y no queremos que quede en el tintero. ¿Ah? Que es Gabriel, ¿cierto? Gabriel Lira. Gabriel Lira. ¿Qué ocurre con este tremendo personaje, querido amigo? A ver, en el sector norte del cementerio hay unos pabellones que datan del año 1978 aproximadamente. Bueno, son unos pabellones, podríamos decir, sí, son pabellones 48, 49, 50. Pero todo ese lugar es popularmente conocido como el pabellón 50. Ujú. A esos pabellones no entra nadie. En todos los años desde que se inició este proyecto, nadie quería entrar de noche. No lo entraban los guardias, no entran los perros. Y bueno, de hecho este podríamos decir un gran mausoleo, era un proyecto bastante ambicioso del cementerio. Ujú. Pero era todo hacia arriba. Ellos sabían que en algún momento el cementerio se iba a quedar sin espacio, y el proyecto original era llegar desde donde se conoce el pabellón 50 hasta la calle México, que es el final del cementerio, cerca donde están los patios de tierra, el famoso patio 29, qué sé yo. Pero ya entrando a la década de los 80, cuando ya nacen estos cementerios parque, el proyecto queda inconcluso y lo dejaron a media. Ujú. Y como mucha gente empezó a migrar para allá, no lo dejaron así. Y bueno, entre los que habitualmente iban, había un enamorado llamado Gabriel Lira. Este personaje había perdido el amor de su vida. Y bueno, iba todos los días de lunes a lunes, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde a llorarla. Hasta que un día, aprovechando de que nadie se entraba después de la hora del cierre ahí a ese lugar, aprovechó de quedarse solito, se escondió, pilló una cadena y se ahorcó. Al otro día ya lo encuentra la cuidadora de patio ahorcado. Cuando yo cuento esta historia, yo siempre digo, es típica historia de suicidio. Dentro del cementerio general, en los más de 200 años, todos los años ocurren 2 suicidios. Chuta. ¡Oh, wow! Ocurren. Sí, ocurren. Wow. Todos los años va a haber un suicidio.
uno o dos suicidios, Wow. sobre todo de los adultos mayores. Y claro, cuando ya vamos entrando a la década de los 80, mucha gente que iba a visitar a sus muertos en los patios de tierra cuando ya era hora de retirarse, Ujú. se encontraban con una persona de negro, que lo llamaba por su nombre. Esta gente igual asustaba pensando que no les podía hacer cualquier cosa, qué sé yo, Claro. a asaltarlo. Arrancaban, le avisaban a los guardias y los guardias volaban a este lugar, peinaban todo el lugar y no encontraban a nadie. De hecho, fueron como 5 o 6 casos de gente que no se conocía, que daban la misma descripción. Y claro, los funcionarios del cementerio, ellos conocen a toda la gente que va al cementerio. De hecho, a veces yo voy al cementerio y no puedo pasar piola porque ya muchos de ellos ya me conocen, me saludan los guardias ya. Claro, Y claro, ya somos Por personajes supuesto. vivientes dentro del cementerio. Ya. del cementerio, sí. Y la cosa es que, bueno, con la característica que le daban a los funcionarios, ellos supieron al tiro que la persona que se aparecía era ese tal Gabriel Lira, que era el suicida por amor. Lamentablemente de toda esta historia es una leyenda también, porque ese tal Gabriel Lira nunca existió. Ya. Qué bueno que. Eh, sí, bueno, de hecho desde el año 77, 78 existe el famoso cinerario común ubicado cerquita del pabellón 50, Ujú. donde hay mucha gente que sí está reconocida, pero hay otros que están en completo olvido. A nosotros como Ghost Tour nos da la teoría de que a lo mejor eso que se hace pasar por Gabriel Lira deben ser la misma gente que tienen olvidada, Sí, Puede que se ser, hacen pasar puede por ser. Gabriel Lira. Mm. Puede ser Ahora perfectamente. tenemos, bueno, yo a mí me gusta mucho esta historia, de hecho, es como la que más de repente cuento dentro de los recorridos. Y es que yo la supe también de otra, pues, todos sabemos de que la historia dentro de que sea Cementerio General, Cementerio Chillán, Rancagua, Coquimbo, donde sea, siempre vamos a tener historias diferentes, vamos a tener una que otra cosa que se exagera o se inventa, eso estamos más que claros. Gabriel Lira, bueno, ahora lo que pasa con Gabriel Lira, y yo siempre he dicho a la gente que esto, por ejemplo, siempre, a veces para mí es mejor creer en este tipo de cosas que siempre creer en la verdad. Merecemos saber toda la verdad y por eso mismo estamos haciendo este programa, pero también, ¿qué sería un cementerio? Y esto queda a palestra de todo, a colación de todo. ¿Qué sería un cementerio sin historia? ¿Qué sería Por un cementerio supuesto. sin un misterio? ¿Qué sería, qué sería un mito? ¿O qué sería una ciudad sin un mito, sin una leyenda? Por eso yo creo que igual aquí hay que tener un poco también de conciencia de que a veces también es necesario tener una historia que otra, ¿cierto? Aunque no sean tan verdad, aunque sean exageradas, pero es necesario tener mitos y leyendas dentro de nuestros cementerios. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos, acerca de eso, de esa reflexión? Es que lo que sucede, justamente como dices tú, John, es algo que son leyendas, mitos e historias que se van guardando en cada uno de los cementerios. Nosotros acá también en Chillán tenemos historias muy particulares que tú, por supuesto, ya las conoces, porque, por ejemplo, el árbol, que uno, pero que es tremendo, la Sí, familia Ramírez Ham, que tú acabas de nombrar, Francisco Ramírez, que como para que tú lo sepas también, Alan, hay hasta una calle que se llama así acá en Chillán. Está otra de una señora que fue una señora de la noche, que también tiene por supuesto, su historia. mausoleo, sí, ¿cierto? Y muchos más, por supuesto. Así que eso es lo bonito dentro de lo folclórico que tenemos todos. Y ahí también Es, está la leyenda que se te aparecen, pueden ser algunas almas en pena, algunas sombras, el hombre del sombrero, por supuesto. Y hay una leyenda de la cual quiero consultarte que se ha recorrido yo creo que desde Arica hasta Puerto Montt, querido amigo. Pero es una leyenda que yo creo que comenzó justamente en el Cementerio General de Santiago, que es sobre la famosa chaqueta. La chaqueta, ay, sí. Bueno, que de hecho originalmente esa historia, bueno, se la... em, ¿de dónde es esta? También de la octava, es de la octava región, De Concepción. de Lota.
Y de Lota, cosas, no, sí. Lota, Lota, tiene Lota, razón. Mil el disculpas, Lota. de Lota, sí. Ahí se cuenta también, bueno, ellos como que dicen que ellos fueron los que tuvieron la primera versión de la historia de la Sí, chaqueta. sí. Pero acá en el cementerio general también tenemos nuestra propia chaqueta también. Bueno, recuerdo también haberla visto también en algún capítulo por ahí del famoso Día Menos Pensado de Carlos Pinto. Que dato curioso, a él no le gusta ir a los cementerios, que le da miedo. Mira. Le da miedo, Pero sí. igual estuvo en el túnel De hecho, Tinoco, imagínate. sí. De hecho, lo hemos invitado varias veces a que vaya al tour nocturno, pero no, él no quiere. Ah, perfecto. Es un poco así como irónico, pero hay gente que claramente, por un personaje, tiene que hacerlo para Ujú. demostrar, claro, para la televisión, pero dentro de todo, son pocas las personas que realmente somos los que amamos estar dentro del cementerio. Yo no sé, pero yo cuando vi a Alan, estaba muy emocionado ahí con la gente, con el. Y estar ahí con gente en directo sí, y explicando un poquitito lo que es la historia de cada personaje también es complicado, pero Alan lo hace súper bien, por eso él hace lo que hace, igual que yo hago lo que hago con los directos, entonces, claro, entonces Carlos Pinto a lo mejor es una persona que solamente es un actor, y bueno, obviamente está bien, no hay que tampoco pedir más de lo que pueden dar, pero se nota el tiro cuando una persona tiene una vocación dentro de lo que es esto, los cementerios y el patrimonio. Sí. Y lo que pasa es que él, cuando empezó a grabar las primeras temporadas del Día Menos Pensado en los cementerios, cuando él estaba dirigiendo, nos faltaba el actor chistoso que él estaba concentrado, Carlos Pinto, y nos faltaba el actor chistoso que lo iba a molestar por atrás y lo asustaba. Y claro, pues y ahí como que le empezó a agarrar miedo al hombre. Mira, tremendo, Pero ¿eh? sí, a ver, en la historia de la chaqueta, eh, bueno, se cuenta también que por ahí por la década de los 40, eh, una mujer, bueno, hace parar un taxi por el sector de Recoleta. Ujú. Bueno, le pide que si la puede llevar al servicio médico legal, que está ubicado también a un costadito del cementerio general, en la Avenida La Paz. Bueno, la va a dejar allá. De hecho, era un día de lluvia. Era una noche de lluvia. Esta mujer sí andaba con un traje de fiesta, pero traje de fiesta de verano. Cosa que a este chofer le llamó mucho la atención. Y cuando ella fue a pagar, notó que la mano de ella estaba helada. Así que él, haciendo así como el galán, qué sé yo, le presta su chaqueta para que no pasara frío. Y ahí esta mujer le dice, bueno, mañana ven a buscarla a Los Naranjos 1245. Al otro día, dicho y hecho, este caballero va a buscar su chaqueta. Y bueno, los taxistas, como sabemos, ellos se conocen todas las calles. Pero le llamaba mucho la atención el nombre de Los Naranjos 1245. No le sonaba. Hasta que, bueno, él se acordó que le había dejado cerca del servicio médico legal y se encuentra con esta florista y le pregunta si sabía cuál era la calle 1240, Los Naranjos 1245. Después ella lo deriva donde uno de estos guardias del cementerio y le dice, sí, amigo, acá dentro del cementerio. Y claro, este caballero entró al cementerio, recorrió en el auto y dio con la calle Los Naranjos, que es, la actualidad de esa calle es Dávila. Qué Da con tremendo. la sepultura, bueno, da con la chaqueta, porque hay una chaqueta dentro, encima de una sepultura, la va a buscar. Y él igual, antes de dar con la chaqueta, igual iba asustado, porque él pensaba que no sé, se había hecho el galán con alguna esposa de algún guardia, qué sé yo, de algún cuidador. Igual él iba con ese temor. Pero cuando ya encuentra su chaqueta botada sola, la levanta y ve la foto de esta mujer, que era la misma Oh, mujer que él había tomado la noche anterior y que había muerto 10 años antes. Y de hecho estaba con la fotografía que tenía era la misma ropa La con la misma que ropa. ella se presentó. Oh, qué tremendo. Casi se murió el caballero. O sea, No, cuentan por ahí que terminó en el psiquiátrico. qué tremendo, ¿ah? Mira, ¿sabes tú que esa historia que cuentas, Alan, a la similitud de lo que es, y también querido John, en Lota, aquí le cambian algunas versiones porque se trata de un joven que se encuentra a una niña en una discoteca, ¿ya?
Y empieza, por supuesto, que el baile, la conversación, todo, y al momento de tomarle la mano se da cuenta que la niña está muy helada, que tenía frío, él le pasa la chaqueta y claro, empezó un cortejo, por supuesto, y de un futuro pololeo, pues el chiquillo estaba pero enamorado. Y resulta que la va a dejar a su casa. Y después al otro día dijo, ven a buscar mi chaqueta y todo, y va a la casa de la niña. Y al momento de llegar a la casa, la mamá lo atiende y le dice, mi hija murió hace 10 años y está en tal parte enterrada. Y él, al momento de ir, se encuentra la chaqueta colgada en la cruz de donde está su cuerpo. Así que también es una tremenda historia, ojo, es una tremenda historia que al final de cuentas no sabemos en qué lugar de Chile comenzó. Porque también se ha escuchado en Rancagua, se ha escuchado en Talca, se ha escuchado en Puerto Montt, aquí en la, bueno, la octava región, ¿cierto? Y en Santiago. A mí me llamó mucho la atención cuando pudimos ver y revisar las historias icónicas, perdón, y que estaba la chaqueta también en el cementerio general. Sí. Bueno, ahora ojo que no sabemos si es que es solamente chilena, porque puede que También. también en otros países sea también lo mismo como no sé, como la típica historia del camionero que se encuentra a esta persona haciendo deo, que la va a dejar y después se baja y obviamente después al darse cuenta no está. Entonces también puede ser, y que después está bajo la nimita. Entonces también Claro. es una historia que obviamente para todos los gustos. Alan, para seguir un poco con la conversación, amigo mío. Bueno, todos sabemos que el cementerio general está absolutamente lleno de cosas misteriosas, ¿cierto? Que pasan alrededor, especialmente en tu trabajo, que es la de recorrerlo completamente con toda la gente a esas horas de la noche donde no se ve muy bien y pasan cosas bastante raras. Ahora, la pregunta, amigo Alan, en algún momento de esta caminata, lo más raro que le haya pasado a alguna de las personas que se hayan encontrado contigo o algún colega, algo misterioso que todavía se estén preguntando que haya pasado, algo que te recuerde, que sea como especial para ti. Sí. Ahora que me A acuerdo del ver, pabellón cuéntame, ¿sabes? 50, en el pabellón Wow. 50 como están los basureros. Ya un día entramos con todo el grupo, empezamos a hacer, le empecé a contar la historia de Gabriel Lira y bueno, después se le hace el ejercicio de que tienen que caminar pues, en grupo. Ujú. Y antes de empezar a caminar, empezamos a sentir que estaban golpeando los basureros. Pero eran eran todos de una. Y era como que alguien estuviera. Fuimos a revisar y no había nadie. Wow. Wow. Qué tremendo, ¿eh? Oye, pero al final nunca se supo, nunca pudieron encontrar a nadie, o sea, porque ahí de repente van No, dos o tres guías, no le, ¿sí? pu- Dos o sí, tres pues no le guías, pudimos ¿cierto? encontrar explicación. No le pudieron buscar, qué Entonces tremendo. algo raro pasó, o sea, Gabriel Lira se manifestó. Oye, de repente uno, ahora, ojo con esto, que es lo que voy a decir, que también lo he dicho muchas veces en los recorridos. A veces nosotros mismos, que somos seres de energía, podemos crear egregores que son como un pensamiento colectivo, por ejemplo, la Llorona, que nunca existió, pero sí la podemos visualizar y colectivamente podemos crearla. Entonces puede ser que con el tiempo Gabriel Lira ha tomado mucha fuerza dentro de todo y puede que se haya creado un Gabriel Lira que haya sido completamente energía de la misma gente que va a visitar el cementerio en las noches. ¿Puede ser o no puede ser, querido Alan? Parece que se nos fue nuestro querido Alan nuevamente. No, Ahí sí, ahí que Ahí está está, ahí media está. mala la señal. No hay problema, no hay problema. Como decimos, estamos en medio directo, así que adelante nomás, querido amigo. Bueno, sí, más o menos, sí, nos ha pasado esas cosas. Igual chiquillo, yo los voy a dejar así en yo creo unos 10 minutitos más, ¿ya? Ya, ningún problema, Ahí amigo. me disculpan porque, sí, pues no, más o menos esas son las historias ¿Qué más o menos que, tienes? Sí, que las son las que tengo. así. Eh, a ver, otra historia también, bueno, también sobre todo los pactos con el diablo, que es lo que se cuenta, que también todos los cementerios lo tienen. Claro, por supuesto.
Por supuesto. Una, mira, para terminar, ya que sabemos que tú es también tu tiempo tienes que ocupar y te agradecemos, por supuesto, que hayas estado con nosotros acá, Alan. Romualdito. Romualdito es una de las animitas más veneradas y más conocidas, no solamente lo que hay en el cementerio general, sino a nivel nacional. ¿Qué nos puedes comentar de Romualdo? A ver, Romualdito, bueno, se cuenta que era un niño, que era un niño que tenía problemas psiquiátricos. Hay otros que dicen que, bueno, y que lo asesinaron en la estación central. Hay Ujú. otros que, bueno, que dicen que era también una persona que salió del hospital, lo asaltaron también. Y la historia original era de que era un caballero que tenía 40 años, que era mecánico italiano, y de italiano se sentía muy bien, estamos hablando del año 33. Ujú. Eh, También venía saliendo de la estación central y lo asaltan, lo Claro. matan, y bueno, también ahí empezaron a prenderse las primeras velitas, que se construyó primero una animita pequeña. Y claro, o sea, obviamente, porque iba a crecer, porque es el centro de aquí de cuando la gente que viene del sur, qué sé yo, la misma gente que venía del norte, Ujú. de los buses, y empezó a pedirle favores y empezó a cumplirse. Mira Claro, que y ahora se convirtió en esta super muralla con favores de hasta del extranjero. sí, sí, yo he visto imágenes justamente de una muralla, pero con una infinidad de placas, de imágenes, dibujos, fotografías, pero de todo, porque, como decimos nosotros, cumple, siempre lo que han dicho las personas, cumple lo que le piden a Romualdito. Por supuesto que eso tiene mucho que ver con la manera que falleció, aparentemente, que como dices tú en 1933, que fue por un asalto. Y eso también, las maneras que también John me puede corroborar esto, las muertes trágicas generalmente lo hacen ser como un tipo de mártir, ¿cierto? O de santo que lo lleva a lo que después la gente les empieza a pedir favores, como también para que ellos busquen la luz y puedan descansar. Exactamente, por lo menos en lo que son las animitas, a ver, tenemos diferentes tipos de animitas, unas que son los mártires, ¿cierto? Los condenados a muerte generalmente. Por ejemplo, tenemos el caso emblemático del Chacal de Nahuel Toro No, cerca por de San supuesto. Carlos. Sí. Tenemos también San Serafín, tenemos Serafín Rodríguez, que es de Valdivia, tenemos también el Emilio Nostroza en Temuco, ¿cierto? Hay varios más en otras partes del... Y tenemos los otros que son con muerte violenta, criminalística pura. Ujú. Tenemos Romualdo, ¿cierto? Tenemos, eh, a ver, ¿qué otra es? Bertita, Aquí Santa en Bertita de Chillán tenemos Portales, a Raimundito. Raimundito, Sí. Felipito también en Talca. Bueno, y así sucesivamente, perdón. Tenemos muchos mártires también. Y ojo que hay que diferenciar entre los populares, las animitas populares y los santos milagrosos, que son diferentes. Unos cumplen más milagros que los otros y los otros son solamente populares, como por ejemplo presidentes, por así decirlo, y personajes como por ejemplo Gabriel Lira, que nunca ha cumplido pero sí es como un santito, ¿cierto? O Claro, un santo popular. Entonces ahí también hay que ir diferenciando. claro, así es. Amigo, mira, si es que tienes tiempo, amigo Alan, uno de los últimos también que a mí me gustaría comentar, que es una de las historias más grandes que no se sabe mucho en Chile, que la vamos a contar después, que es la de la endemoniada de Santiago, amigo mío, y que es la Carmen Marín, ¿cierto? Que ella, bueno, Tremenda. sufrió una trágica posesión, por así decirlo. Y al final hay un padre que es Raimundo, ahora no me acuerdo el apellido, pero está justamente está enterrado en el cementerio general. ¿Tú lo has visto, amigo mío? El mundo cisterna, Raimundo Cisternas, correctamente, pero con Z. sí, con ¿Tú Z. podrías contar un poquitito la historia de Raimundo Cisterna o la historia de la endemoniada de Santiago? A ver, bueno, que ella fue como podríamos decir, la número uno de la endemoniada. Claro. Fue un caso bien bullado. Raimundo Cisterna fue como bueno, fue el padre, sí,
el cura que intentó exorcizarla, eh, junto con varios médicos. De hecho, bueno, los médicos pensaban que era problema psiquiátrico, Claro, claro. Ahí aunque es donde nunca se está más o menos la discusión entre lo que decía la religión y lo que decía la libro. ciencia. Sí, Sí, ahora lo que había que tomar en cuenta en ese Chile de ese entonces, estamos hablando 1920, por ahí, 1930, estamos hablando de que Chile estaba recién comenzando lo que era un periodo de independencia, por lo tanto, había mucha lucha social entre quién iba a gobernar Chile, si era lo religioso o era la ciencia exacta, por así decirlo, ¿cierto? Y ahí es donde nace bueno, Carmen Marina al final es como una bala de cañón, es como un chivo expiatorio, porque ahí dice, bueno, si ustedes son psiquiatras, ustedes son médicos, sánenla ustedes, y si la pueden sanar, bueno, obviamente es porque ustedes tienen más experiencia y más ciencia que nosotros. Claro. Entonces ahí es donde nace esta pelea, esta disputa entre la religión, cierto Dios que la podía sanar a través de exorcismo que están, de hecho es un caso documentado, que es lo más importante de todo, documentado. Y también existe el caso de los psiquiatras que al final nunca entendieron qué es lo que pasaba y le echaban la culpa, chiquillos, de vienen aquí, Qué le bueno, sí. echaban la culpa a la menstruación. De hecho, toda la ciencia se basaba en los periodos de los fines de mes de las mujeres. Ujú. Eso hacía de que tuvieran como problema, como desbalance, ¿cierto? Y hacían de que las volvieran locas. Entonces esa era como la primera, lo primero que tenían como enfermedad era fiebre uterina. O sea, imagínense los arcaicos de la ciencia de ese entonces, y ahí es donde se forma esta pelea, ¿cierto?, entre la religión y la ciencia. Y tenemos a Raimundo Cisternas, como decía ahí nuestro querido Alan, en el cementerio general. Personaje que vale la pena también nombrarlos dentro del circuito del cementerio, ¿verdad? Por supuesto. Él fue el que exorcizó por supuesto, de quién estamos hablando, a la endemoniada de Santiago en 1857, ¿ah? Y él tomó como una relante historia dentro de lo que fuera el folclore y por supuesto es lo que en sí se convirtió en no solamente en leyenda, sino que en una historia real basada en el primer exorcismo en Chile, que después inclusive se llevó hasta la televisión. Exactamente, exactamente. De hecho, por eso te decía que es muy importante, de hecho, porque yo leí hasta el caso. Está en la Biblioteca Nacional en Internet. Cualquiera que quiera buscarlo, Sí. está ahí el caso de la endemoniada. Y se llama así, el caso de la Sí, endemoniada de Santiago. justamente, justamente. Son como 400 páginas de donde él y todos los médicos dan todo como pauteado lo que le hicieron a esta pobre chica. Así que, y al final, de hecho, no se supo qué pasó con ella. Desapareció, después de todo esto, desapareció, nadie sabe qué pasó. Qué Imagínate increíble. lo que tiene que haber pasado ahí. Por supuesto, por supuesto. Querido Alan Valencia, sabemos que tienes cosas que hacer y te agradecemos una enormidad de haber estado con nosotros, de haber contado tu trabajo en sí, que yo lo aplaudo, por supuesto, conocer también la historia de lo que se trata y que te vaya súper bien siempre en todo y las puertas están abiertas aquí, querido amigo, en Radio Alborada y Relatos de la Noche de la 106.1 y www.radioalborada.cl en Chillán. no, muchas gracias por la invitación, se agradece. Bueno, de hecho ahora también estoy con un nuevo proyecto también, con turismo patrimonial, con un buen amigo, Ángelo, que vamos a dedicarnos a hacer turismo por las calles. Mira qué En, precioso. Buenísimo. así que ahí nos vamos a dedicar también a hacer eso. Entonces, cuando quieras Buenísimo. nomás, las puertas están abiertas también cuando quieras conversar sobre eso, porque no solamente el hombre vive de relatos de la noche, sino que también de relatos patrimoniales. Así es. Así que un abrazo tremendo, querido amigo. Por supuesto, ahí te dejo con John también para que nos podamos despedir. Bueno, para todos los que están viendo ahí, pueden seguirme por Instagram, Alan-Historical Tour, Alan con doble L, Alan con doble L.
Ahí se escuchó más o menos nomás, querido amigo, pero por supuesto lo vamos a dar, lo vamos a descifrar. Vamos a seguir en contacto para que después te podamos encontrar, Alan Valencia, nuestro querido amigo, desde Santiago, Ghost Tour del Cementerio General. Es uno de los tremendos y de los más grandes cementerios a nivel nacional. ¿Qué te parece, querido John? Muy, pero muy, muy bien, Alan Valencia. Bueno, lo invitamos hoy día, obviamente, por el tema. Gracias, Alan. Oye, un saludo, amigo mío. Y ya vamos a estar en Santiago, amigo, así que ahí nos ponemos en contacto para que hagamos un recorrido, ¿te parece? Y también vamos ahí con la gente a explicar un poquitito del cementerio general. ¿Vale, amigo mío? Ya, pues muchas gracias. Que esté muy bien, querido amigo. Muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias. Que tengan un buen programa. Gracias. Se le agradece. No, gracias a ti. De verdad que gracias a ti, querido amigo. Nos encontramos en Relatos de la Noche, aquí en www.radioalborada.cl y también por la 106.1 FM. Escríbanos, cuéntenos historias, experiencias al más 569-6209-4790, más 569-6209-4790, donde aquí nos escribió también nuestro querido amigo. Le saluda José desde México. Se dice que cuando alguien fallece, si el ataúd pesa o hay trabas a la hora de enterrarlo, es porque la persona fallecida no se quiere ir. Nos pasó hace tiempo con un familiar. Mira, buen tema para tomar, querido John. Buen tema para tomar después, sí, para poder conversar sobre ello. ¿Ah? Y también nos escribió Sergio Martínez. Hola a todos, muchos saludos, muchas gracias, querido Sergio. Por Facebook nos escribió también Carmen Rojas. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, querida Carmen. Alex Javier Ulloa, nuestro querido amigo Alex. Buenas noches, saludos Alex y Priscila. Priscila, querida amiga. Saludos desde Valdivia, por supuesto, querido Valdivia. Ah, oye, realmente para mí está Chillán y Valdivia. Chillán y Valdivia. Así que, ¿qué mejor sobre ello? ¿Qué más te comento? También nos escribe aquí Lilian Janet Hellman. Lilian Hellman, querida amiga. Saludos, qué buen programa. Muchas gracias, querida Lilian. Ella ha estado, querido John, desde el primer programa con nosotros. Qué buena. Y hace tiempo que no ha estado, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y lo que estábamos conversando sobre la endemoniada de Santiago. De Santiago, Alex Ulloa nos dice, también se hizo una novela sobre la historia de Carmen Marín. Sí, justamente por lo que nosotros estábamos hablando. Sí. Existe ¿cómo se llama? Esta historia que fue muy particular y qué increíble, qué increíble que está en boga, y sobre todo ahora último, porque, bueno, es la única documentada en sí en exorcismo, pero hay más sobre ello. ¿Qué te parece, querido John, que conversemos sobre alguien que fue un presidente de la República aquí en nuestro país? Hablo de Balmaceda. Mira, yo la verdad es que yo no sé de los presidentes. Yo lo que sé de los presidentes, Mauricio, es que en el cementerio general están todos, excepto tres presidentes que han gobernado en Chile. Ahora, a uno técnicamente no es presidente, pero se le considera como un presidente, ¿vale? Acá, ojo, y siempre voy a decir lo mismo, nosotros no somos un programa que apoyemos ningún tipo de partido político, ni mucho menos, pero nosotros entregamos la historia tal y como es, ¿vale? Así de es. De esos tres, amigo mío, existen tres presidentes que no están dentro del cementerio general. Son Augusto Pinochet Duarte, el último que tenemos, Sebastián Piñera, así es, y Bernardo Higgins. Que técnicamente Bernardo Higgins ni Augusto Pinochet son presidentes porque son como generales, en sí, en su momento, y justamente, como dices tú, no tomando nada, o sea, somos un programa apolítico completamente y todos con altura de mira, eran capitanes generales, se autodenominaban capitán general. Así que justamente lo que dices tú, querido amigo.
Pero mira, te voy a comentar Correcto. por qué estábamos hablando de José Manuel Balmaceda, que se encuentra sepultado en el mausoleo familiar del Cementerio General de Santiago. Es porque Ujú. cuenta la leyenda que los estudiantes que iban a rendir los exámenes le pedían ayudas a él, a su tumba a pedir favores, a cambio le dejaban cartas, cuadernos y otros objetos que demuestran la devoción y agradecimiento por favores concedidos. ¿Ah? Por eso que también, imagínate, yo tuve la oportunidad de ver el mausoleo de él y le tiraban cartas hacia adentro, cartas, cuadernos, Sí. lápices, estaban escritos Hay una, en su pared. hay ¿Sí? una corbata también. Sí, también justamente corbata de colegio, esa era la Sí. idea, como de que les ayudara de alguna manera y también dicen que es sumamente cumplidor, sin por supuesto salirnos de lo que significa esto y es un gran y tremendo que está el cementerio general, que tú estuviste ahí, ¿cierto querido amigo? Tuviste Sí. la posibilidad de tu experiencia ahí. ¿Qué es lo que fue lo que tú viviste en este sector? Ya, mira, a ver, mira, te debo confesar de que me había confundido y pensaba que era Ramón Barros Luco, al que le daban las cartas, Sí, ¿ya? sí, no, sí, por eso Pero, que tuvimos que leerlo, porque para ver bien y para exactitud de qué se trataba. claro, lo que pasa, como les decimos a la gente, a veces mucha información también, chiquillos, conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? Como un hombre araña, pero hay muchos presidentes y muchos personajes dentro del cementerio general que son muy importantes dentro de todo. Tenemos también un caso particular que tenemos también a Francisco García de la Huerta, ¿vale? Justamente cuando estábamos hablando hace rato de los pactos con el Coludo, Ujú. aparece este gran personaje, Francisco García de la Huerta, que fue uno de los dueños de casi todo San Bernardo, amigo mío, de todo el sector de San Bernardo del centro de Santiago, o sea, de la parte sur de Santiago, y este personaje se dice de que fue el primero en hacer, se dice que fue el primero en hacer pacto con el diablo, Ujú. y él le pide lo que es tierras, le pide dinero, le pide poder, y así lo cumple el demonio, y este se hace dueño de casi todo San Bernardo. Ahí es donde nace la casa patronal en Avenida Colón. Ujú. En Avenida Colón, si no me recuerdo mal, está entre Avenida Colón y Calle América, ¿vale? Entonces, esta casa, durante mucho tiempo, ¿cierto? La habitó la familia de la Huerta y después pasó a ser parte de la municipalidad de San Bernardo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Cuando fallece García de la Huerta, hace el contrato que todos sabemos más o menos cuál es, que no se lo puede llevar hasta que el cuerpo de él toque tierra. Así es. Entonces él es sepultado. De hecho, él se hace el muerto. Hay una versión que él se hace el muerto. Y entonces se acuesta en el féretro y también estaban dentro de las patitas de león, ¿cierto? Y al final el cuerpo nunca toca tierra. Claro. Entonces también, después de que ya fallece de verdad, entonces él ya es sepultado en el cementerio general, ¿cierto? Justamente al frente donde hay un mausoleo gigante, hermano, pero gigante, donde hay un búho y está una de las imágenes que hablan de simbología de cementerio, que a mí más me llama la atención, que es la ¿Sí? hoz de la muerte, ¿Sí? con un reloj de arena. Y eso significa de que el tiempo, aunque corra, siempre la muerte va a estar ahí para quitar el tiempo, ¿cachai? Entonces, bueno, es una simbología potente. Y claramente ahí está García de la Huerta, como te decía yo, el primero, se supone que es en Engañar al Diablo, y también la Casona, después de todo esto, es envuelta o es reconocida por fenómenos paranormales, que también ha ido a televisión, ha ido grandes personajes también a Claro. revisarla, y hay un candelabro grande que se mueve cuando tú entras, uno de los que es imposible que se mueve al entrar, y que se sienten, bueno, obviamente pasos, se cierran las puertas y todo lo típico de una casona embrujada. Ahora, una de las características más emblemáticas de este sector embrujado, dicen de que en el parque, porque tiene un parque, es donde se aparece el coleflecha buscando todavía el alma de García de la Huerta, que todavía no se lo puede llevar, no lo ha podido encontrar, y que asusta o se trata de llevar a la gente que pasea por ese sector. Y él
marca su presencia en dos árboles que hay un poquitito al fondo, y que esos dos árboles tiran dos cachitos de demonio. Sí. Es casi lo mismo que el árbol de árbol de acá Chillán. de Chillán, claro, pero estos son dos cachos del colubo, no como el otro que son como cachos de toro, que también se le afecta o se le da por creencia también al colubo. Pero Claro. esa es la historia de García La Huerta, que también está enterrado en el cementerio general, amigo mío. ¿Qué te parece? Mira, qué tremendo. Oye, pero ¿sabes tú lo que me llama la atención? Y esto es para pensarlo, y yo creo que muchas personas, y sobre todo los que estamos escuchando acá el programa, y que están con nosotros en el programa, cada vez que veamos tal vez un mausoleo o veamos una tumba y que tiene patas de león o que tenga unos leones rodeándolo, hay algo por ahí. Algo que hayan hecho, Sí. y que lo están, por supuesto, cuidando, y que por supuesto que el cuerpo no toque tierra. Y lo otro, aprovechando de comentar lo que tú estás diciendo, John, esto de repente que se hacen los muertos y que se velen en vida, también se hacía como para engañar al mandinga. La idea, Sí, pues. en los campos se hacía, los que hacían el pacto con, y ellos después se hacían los muertos, se metían dentro de un cajón, ¿cierto? Y los pasaban toda una noche, los pasaban velando, porque contaba la leyenda que pasaba un caballo negro con un jinete, que era el mandinga, y que daba vueltas riéndose, dando vueltas, buscando el cuerpo, y lo tenían que velar toda la noche hasta que amaneciera, y ahí tal vez supuestamente el mandinga se da cuenta que se tenía que ir porque no se lo pudo llevar. Así que también hay algo por ahí. ¿Y por qué será? ¿Y Sí. por qué en muchas partes, en muchos cementerios se da mucho esto del león, de los leones, perdón, y las patas de león en las tumbas? Hay harto que pensar en Sí, ello. así es. Hay harto que Así es, de hecho podemos encontrar, a ver, de los que yo he visto que me han gustado, que más o menos son emblemáticos en el cementerio de Tres de Playa Ancha, también está la historia de Martín Busca, que es exactamente Martín casi Busca. lo mismo, Sí. que él era un español que venía a conquistar las tierras chilenas, al final le va mal, y que hace el pacto también, y también lo mismo con las patitas de león, pero este león tiene seis dedos, no cinco como 6 tendría dedos. que ser, ¿verdad? ¿Ya? Y tiene seis, ¿vale? Entonces es como una burla, que te dicen que es como una burla del diablo, que tú le rascas con una moneda, le rascas la patita y después le dejas la moneda ahí arriba del féretro. Esa es una de las creencias en el cementerio 3 de Playa Ancha. Y la otra está también uno de los, no sé, sepulturas más antiguas que vi en el cementerio de Santa Inés en Viña del Mar, que hermoso, ese cementerio hermoso. Ujú. De hecho ahí tiene el mausoleo la Boloco y el Mazú, la familia Mazú y la familia Boloco. Mira. Eh, Tiene uno de los dos féretros, porque son como pareja, como si fueran esposos. Ya. Ya, Perfecto. dos féretros con 6 leones, pero estos son leones que en su espalda están así, echaditos, y en su espalda está descansando el féretro. Imagínate qué hermosura ese tipo de féretro que me encontré, y traté de buscarle un poco de la historia a esta pareja. La verdad es que no existen registros, porque tú sabes que después de Santiago, como que ahí empiezan recién a tomar notas de los difuntos, como, no sé, en 1950 y tanto, empezaron Claro. recién a tomar notas o a hacer un registro, ¿cierto?, de los difuntos. Y bueno, lo mismo en Viña. Y de hecho después pasa a ser el cementerio número 1, siendo que era el número 2. Entonces por eso es que hay un poquitito de confusión ahí. Claro. ¿Se claro. entiende? Perfecto. No, sí, por supuesto, querido amigo. Se entiende, pero excelente. Quiero aprovechar de decir, mira, nuestro querido amigo Sergio Martínez nos dice, ustedes hablaban de muertes traumáticas. Balmaceda se suicidó después de perder la guerra civil de 1891. Es verdad, también fue lamentablemente una manera de cual él se suicida y también se convierte dentro de todo en un mártir, o también un santo dentro de lo que puede ser. Por algo la gente también le pide favores. Mira, quiero hablar ahora, me escribió nuestro querido amigo José desde México, pero te voy a hablar algo tal vez que no es muy conocido, que es una historia del querido Gato Alquinta, el vocalista de los Jaivas, que falleció el 15 de enero del 2003 de un ataque cardíaco fulminante.
Se dice que el gato Alquinta, cuando falleció, y todo el tumulto de gente cuando fue al funeral de este querido, por supuesto, cantautor, se acercó un gato negro a la tumba. Y que el gato, por mucho tiempo, estuvo ahí y merodeaba el lugar y se ubicaba al lado de la tumba del gato Alquinta. Y los integrantes del grupo decían que era el espíritu del gato convertido en un gato negro. Así que le daban comida, por supuesto ahí lo acariciaban, le hacían cariño, todo, hasta que llegó el momento en que el gato desapareció. Y que según ellos dicen y cuentan la leyenda de que era el gato Alquinta que se volvió un gato negro. Un gato negro. ¡Wow! Qué tremenda historia! Sí, Y de hecho, como para hacer bien así como conectando toda la historia, el gato Alquinta también está en el general. Y sí, también pues, yo estaba justamente. Está justamente en yo el también cementerio estaba ahí, general. es como bien hippie la tumba que tiene, es bien bonita también. Y claro, también está en el cementerio general. Mira, dime tú lo que iba a decir ahora. Sí, mira, es que lo que Iba a pasa es que decir- aprovechando lo que estabas comentando tú, querido John, te lo voy a enviar por interno a tu WhatsApp. Y aquí nos dice que en México tenemos en Rosarito, Baja California, el Castillo del Diablo, donde vive un señor que lo construyó por gusto y tiene muchas cosas góticas y fácil pueden vivir un vampiro ahí. No se puede visitar, pero se ve esto por fuera y me mandó la imagen que yo te lo voy a enviar por interno. En YouTube hay videos de cómo es por dentro. Su creador vive ahí y les ha permitido la entrada. Yo estoy viendo la imagen y es un tremendo castillo que al medio, en la parte de arriba, tiene una estatua del Mandinga, pero por donde lo mires. Es pero tremendo, Oh, tremendo, no lo puedo compadre. ver ¿Sí? ahora, pero lo voy a ver después. ¿De qué? Pues para que lo veamos. Adelante, John, ¿qué me ibas a decir, querido amigo? Mira, justamente hablando ya ahí del cementerio general, amigo mío, y no sé si te acuerdas que yo le estuve nombrando una historia a Alan hace poco del guatón de la pelota. ¿Sí? ¿Sí? Te la voy a contar y a toda la gente, a todos los radioescuchas de Radio Alborada 106.1 en Chillán, vamos a contarles la historia del guatón de la pelota. Adelante. Bueno, en la parte final, donde está Avenida México, que decía Alan, en la parte final, donde está como la parte ya de tierra, donde ya está todo lo más olvidado dentro del cementerio, Ujú. hay como un falso final, que es como una parte donde está como una pared, pero es pequeña, y después sigue un poquitito más el cementerio, y de ahí termina, ahí donde ya realmente termina un poco más allá. Ya. Entonces se cuenta de que, bueno, esto me lo contó, no sé si te acuerdas que estuvimos hablando de Jimmy, Sí. Jimmy de Sombras Paranormales. Sí. Justamente en ese recorrido que yo te digo que estuvimos como 3 o 4 horas ahí viendo personaje y personaje y personaje, él me cuenta la del guatón de la pelota. Entonces me dice que había un grupo de personas, de jóvenes, que en esos años, estaban jugando atrás, en la parte de la calle. Estaban jugando con una pelota, todo delatado, y en ese tiempo habían como puertas o habían accesos desde la calle hasta el cementerio. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que como era chica la parte de la pared, se les cae la pelota hacia el cementerio y nadie quiso ir a buscar la pelota por temas que ya todos sabemos, un poco de temor dentro de todo, Claro. pero justamente la pelota salta de vuelta. La pelota salta de vuelta y todos quedaron como, oh, ¿qué pasó? Po? ¿Qué pasó? Entonces nos falta el valiente, el John, el Mauricio ahí, que dice, yo voy a ir a ver, perdón, que dice yo voy a ir a ver, así que va, se empina y se encuentra un gordito que estaba justamente ahí mirando hacia arriba y lo queda mirando y empiezan a conversar y le dicen, no, yo les tiré la pelota porque voy pasando, todo el asunto. La cosa es que se hacen amigos, empiezan a conversar entre ellos de pared a pared. Estamos hablando de que están de pared a pared. ¿Ya? La cosa es que se hicieron tan buena onda, una buena conexión. Ellos tenían un asado justamente al día siguiente. Entonces, cuenta la leyenda de que ellos van y le dicen al gordito, al guatón de la pelota, le dicen de que lo invitan al asado
que estaban completamente invitados, ellos vivían un poquito más allá, y bueno, al final ya, el guatón dijo, listo, vamos, no hay problema. Entonces dice de que todos se van para la casa, llega el día siguiente y el gordito no aparece al asado. No aparece al asado, Ujú. así es simple. Entonces, al otro día van y juegan a la pelota como siempre. Entonces, uno dice, oye, ¿te acordáis del gordito de la pelota? No, sí, me acuerdo. Oye, pero no estará ahí para preguntarle qué onda. La cosa es que van y se van a buscar al gordito, no estaba. Y justamente uno de los cabros que estaba ahí quedó helado, tiritaba y nadie sabía por qué, hasta que él le enseñara una foto y, hay que decirlo, era el gordito de la pelota, el que estaba fallecido justamente en esa tumba. Oh, Y de hecho me mostró la foto del Jimmy del guatón de la no te pelota. puedo Sí, creer. ahí es un gordito de, no sé, 1970 y tantos, pero ese es la historia del gordito de la pelota. ¿Qué te parece? Y con foto, y con foto. Ahora, ojo, chicos, por favor. Esto no se sabe si es verdad o mentira. Esto es un mito, es una Claro, leyenda. Por claro. favor, no se tomen todo como si fuera real o que yo después en un momento estoy mintiendo. Todas cosas, como siempre he dicho, en todos los directos y en todos los directos que vamos a ir haciendo, todo tiene muchas versiones, unas un poco más exageradas que las otras, ¿vale? Y todo con el tiempo se va transformando. Y esa es, como te digo, amigo mío, Mauricio, la historia del guatón de la pelota. Igual es tragicómica, O no, a mí es me que, es gustó que, mucho. es que igual, mira, yo como dices tú, sí, por supuesto que es como tragicómica, entretenida, te hacía amigo de una persona que está fallecida. O sea, es como, no sé, que puede ocurrir, ¿sabes tú? De que, claro, tú dices, y está bien, esto se puede convertir es una leyenda, es un mito. Hay algunos que engrandecen mucho más una historia, puede que sea una historia pequeña y todo, pero hay algo que siempre a mí me va a llamar la atención, y cuando tuve la oportunidad yo de escribir mi libro, fue cuando una persona me Ujú. dijo, ¿qué sabes tú cuando andas en la calle y tal vez te atraviesas con alguien? Y de repente, por cortesía, tú saludas a esa persona. ¿Sabes tú realmente si está vivo o no? Así de sencillo, Claro. porque quién sabe, tal vez se materializó alguien que siempre pasó por ahí, que no sé, o sea, siempre andaba por esa calle, era conocido y de repente, pero no sabían de dónde venía y falleció y tal vez seguía nuevamente apareciendo. ¿Por qué aquí en un momento no pueda estar la posibilidad de que te esté ayudando? Y así como cuentas tú que el guatón de la pelota haya ayudado a estos jóvenes, ¿ah? a John y a Mauricio a seguir jugando. Ahora ojo de que todas las historias, por supuesto, tienen una parte creíble y otra Claro, parte que también es físicamente no es posible. Por ejemplo, que un ente pueda tomar una pelota y la pueda lanzar, eso no es posible. Pero digámoslo, y con esto seamos también sumamente abiertos de mente de que sí, por supuesto. necesitamos absolutamente este tipo de historias, porque si no, de verdad, yo pienso, y esto yo se lo digo de corazón, me hago responsable absolutamente. Yo pienso que un cementerio sin historias es muy opaco. Lo encuentro opaco, triste, y va en la comunidad, porque, digámoslo, la comunidad, la gente es la que inventa o la que escucha este tipo de situaciones, claro, y le hacen una leyenda, un mito. Claro. Especialmente acordándome de la señora que en el cementerio de Chillán, la señora que llora, en Sí, Santiago también, en el exterior, también está, que es la figura de, no me recuerdo si es Filippi, eh, de apellido Filippi, ujú, que es la de un varón que también está llorando en una sepultura, en un sepulcro, y que él manda a hacer esa estatua con su forma, con su cuerpo real, ¿cierto? Y lo deja ahí porque él ya había pasado cierta edad donde ya no podía ir a visitar a su señora. Y él seguía, obviamente, enganchado a la mujer que amó por toda su vida, y él se encuentra como sollozando, obviamente, dentro del claro, cementerio general. Y es una de las esculturas más lindas que existe dentro del cementerio. claro, Y claro. podemos decir también la de Chillán, que es también un mito, una leyenda, porque no se sabe si realmente lo hicieron así, que es la señora que todavía llora a su Salomé, hija, ¿cierto? Salomé. Salomé, Sí, a su hija Salomé, Salomé, justamente, sí.
a su claro, hija Salomé. y que realmente es hermosa. O sea, dentro de la deformidad de la escultura, lo hermoso es la historia que viene detrás de la escultura. Claro, Eso claro. es lo que debemos, claro, eso es lo que debemos entender y es lo que debemos rescatar de nuestras historias y de nuestros mitos chilenos, ¿verdad? ¿Qué Por crees tú, amigo supuesto. Mauricio? No, por supuesto, porque mira, también como hiciste acordar, y tú tuviste la oportunidad de estar, y qué bueno que tuviste la oportunidad de estar en los dos sectores, viste las dos estatuas, que eran muy similares y justamente cuentan una historia también casi idéntica, porque acá la historia de la tumba de Salomé es la estatua de su madre, que la lloraba todos los días, hasta que llegó un momento en que su madre ya no pudo ir más, justamente y hicieron esta estatua en nombre de ella. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad como Radio Alborada y también como Canal 1 de ir al Cementerio General, nosotros hicimos ahí una, y también lo decimos con altura de mira, lo decimos con mucho respeto también de lo que se trata, y nosotros hicimos el ejercicio de poder comunicarnos con la tumba de Salomé y nos respondió apagando las linternas que nosotros le pusimos a la tumba y fue algo que nosotros igual nos quedamos así, plop, quedamos sorprendidos, por supuesto. Lo hicimos con todo el respeto, le dijimos que si ella está ahí se quería comunicar con nosotros, querese, y justamente en sí, esto nosotros lo pudimos grabar, por supuesto, y se ve cómo la linterna se apaga cuando nos responde Salomé. Así que yo creo que ahí también hay dos tipos de energía. Una que ella sigue ahí y por supuesto que en sí, y no sé tal vez si tú me dices lo mismo, querido amigo, de allá con la tumba que viste allá en el cementerio general, em, Ujú. que también la estatua guarda algún tipo de energía también. Porque eso fue lo que sentí yo Sí, ahí. ahora, sí, ¿sabes qué es lo que pasa, amigo mío? Que las esculturas están hechas con un sentimiento, están Claro, hechas especialmente por un alma, por una persona que está llorando, que sentimentalmente sobrepasa un poco lo físico, sobrepasa esa conexión emocional. Entonces, esa estatua, a ver, mira, si tú le das, vamos a ponernos en otro contexto, ya, pero es lo mismo. Si tú le das a un niño un juguete o a una adolescente, le das algo personal con lo que ella se inspire, ese muñeco o ese objeto va a absorber una emocionalidad de la misma persona que lo posee, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, de ahí ya empezamos a hablar de que cuando la gente fallece, puede quedar un poco de su espíritu dentro de esos objetos emocionalmente cargados. claro, Por ejemplo, las mismas casas de los abuelos, que generalmente como la construyen con las propias manos, los abuelos dejan una parte de su alma, de su esfuerzo, espíritu, sacrificio dentro de esa casa, por lo tanto ellos siguen morando la misma. Lo tremendo, mismo sí. pasa con los objetos, exactamente lo mismo. Y dentro de las estatuas están hechas por la emocionalidad de esa pérdida. Por lo tanto, lo que se ve es un objeto inanimado, pero la emoción o por qué está creado es lo que le da el sentimiento y la energía diferente a los otros demás que son solamente decorativos. Ojo, en los cementerios son las cruces y todo eso son Exacto, decorativos, exacto. pero esto se hizo a partir de la inspiración de un sentimiento puro y de pérdida. ¿O no, amigo mío? Uy, qué tremendo, sí, qué mejor manera de poder explicar de qué se trata una estatua, ¿ah? Porque todas tienen de una u otra manera una similitud, pero en sí, nosotros que hemos tenido por supuesto la oportunidad de recorrer el cementerio municipal de Chillán, por ejemplo, está la estatua del terremoto del 39 que muestra Sí, sí, mirándole, hermosa. ya mirándolo desde lejos, es hermosa, pero ya mirándola desde lejos te muestra un dolor de lo que ocurrió. Es como que realmente te llevara hacia el tiempo que ocurrió este terremoto. Y en sí, a pesar de que sea bonito, que hay muchos árboles, cierto, que está muy hermoso ese sector, no sé, es idea mía. Yo voy a hablar por mi parte. Es como que tú Ujú. sientes lo desolador y como que hubiera ocurrido el terremoto ahí. Se siente esa energía en el sector solamente con mirar esa estatua y por supuesto todas las personas que están enterradas ahí. Mira, yo te voy a contar el último detalle para terminar el programa, ¿te Ujú. parece? Sí, Y adelante. algo que a lo mejor tú no lo sabes, que te va a causar
te va a impactar. Esa parte, justamente donde está la estatua en honor a los fallecidos del 39, ¿Sí? tú te das cuenta de que el cementerio están las tumbas hacia acá, los nichos hacia acá, y toda esa parte verde, no hay nada. Claro. Que es como dos o tres plantitas, ¿cierto? Ujú. Sí. Ya, en ese lugar están enterradas todas las víctimas del cementerio del terremoto del 39. Sí. En todos esos espacios nunca hicieron nada por lo mismo, porque ahí están enterradas como en fosas comunes Ujú. todas las víctimas reales del 39. Por lo mismo, eso me lo contó Fritz cuando fuimos al cementerio, y por eso que esa estatua tiene esa energía, porque toda la gente que está realmente fallecida ahí está representada en esa estatua, amigo mío. Sí, justamente. Para terminar el querido. programa. No, ¿Qué te tremendo, parece? no, tremendo, querido amigo. Justamente, y si te fijas, para donde se ve esta estatua llorando, es justamente para la misma dirección donde ellos están enterrados. Así que es tremendo. Y te puedo contar lo último, querido amigo. Vuelvo a reiterar, cuando Adelante, fuimos a hacer nosotros el reportaje junto con Radio Alborada, por supuesto, y Canal 1, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una psicofonía ahí mismo en el lugar y nos respondieron. Y nos respondieron. Nosotros preguntábamos quiénes estaban aquí, cuántos estaban aquí con nosotros, y nos dijeron que habían 13. Y nos nombraron a algunos. Nos nombraron a algunos. Wow. Y dentro de ellos, lo único sí que me puedo acordar que era una persona que se llamaba Ana. No, voy a ser sincero, solamente me acuerdo de eso, pero nosotros nos quedamos mirando y fue heavy. Fue heavy, porque también Tremendo. se sentía la energía y estuvimos con una, aparte estuvimos con un programa que se llama como Kinect, donde se ven los movimientos y encontramos que Sí. se mostraron muchas imágenes también, muchas. Así que de lo que estás hablando tú es así. Y mira, Lilian, Ahora todo calza. todo Ahora todo calza, calza. todo calza. Le quiero enviar un saludo antes que nos vayamos a Yolanda Castro Ugarte, que nos está escuchando desde Santiago, así que un tremendo abrazo, un beso para ella también, para allá, también para su hija Sol, para Celeste, que están con nosotros, y Lilian, que nos escribe, y los personajes conocidos de artistas de Chillán en un lugar de reflexión, con esos árboles altos, bellos, las estatuas del cementerio de Chillán, representan distintas historias. Y sigue su relato. Ya se me quedó pegado. Ese se llama el patio de los artistas. Por supuesto, el patio de los artistas. Distintas historias, las que llaman la atención junto a las que nosotros estamos contando. ¿Cierto, querida Lilian? Así que, qué tremendo y qué manera y qué lamentable que se termine tan rápido el programa. ¿Puedo contar mi última historia, por favor, querido amigo? Que me hiciste acordar junto con el guatón de la pelota y esta materialización de él. Una de las personas, también vuelvo a reiterar, cuando pudimos escribir el libro Fantasmas e Experiencias Paranormales, esta es una historia de Santiago de una persona que recién había llegado a vivir en un departamento, ¿ya? Y llegó a dejar sus cosas, él era nuevo en este departamento, en un piso 2, y resulta que él se da cuenta al momento de salir de la casa, se encuentra que hay una persona tocándole la puerta. Era un hombre de una edad 50 aproximadamente, y le dice: tome, se le quedaron las llaves a mi hija, se le quedaron colgadas afuera, yo voy y vuelvo. Y le pasa las llaves a él, ¿ya? Y por supuesto él las guarda, y después en un momento cuando él vuelve y queda atento a que la persona vuelva a la casa, dice que escucha que llega una niña, ¿ya? Él sale de su departamento y le dice: ¿sabe qué? Yo soy el vecino nuevo, y su papá le dejó estas llaves porque se le quedaron colgadas en la puerta. Y le dice: ¿cómo era? No, era una persona de este aspecto, delgado, alto, de jeans, así, bla, 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 más o menos tal edad. Y le dijo: es que no puede ser porque mi papá murió hace 3 años. Y le dijo: no, pero es que él fue el que dejó sus llaves. No, pero es que mi papá murió hace 3 años. Y quedaron los dos, pero plop. Así que esa es una de las historias. Por eso digo que en algunos momentos, cuando se quieren o te quieren ayudar, sí se pueden materializar. Yo creo que puede ser así. Puede ser así, ¿no? Realmente sí hay muchas historias muy parecidas y que cuentan que hasta han salvado vidas. Así que un día podríamos hacer un programa de eso de fantasmas que han salvado personas. Oye, Podría ahí ser, sí que hay mucho repertorio, querido amigo. Mucho repertorio. Sí, Así que está bueno.
Bueno, nos pasamos un poquito del tiempo, querido John. Muchas gracias como siempre que estés con nosotros, que estemos conversando. Gracias a Alan, que le escribí por interno. Estoy esperando que me responda para... pero no, después vamos a poder dar su dato por Instagram porque no se escuchó bien. Así que muchas gracias, querido amigo, y gracias a la gente que está con nosotros. ¿Quieres decir algunas palabras antes de irnos? Sí, muchas gracias a ti, muchas gracias Felipe también. Un excelente programa, como siempre. Y a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio y que nos está viendo a través de www.alborada.cl también, desearles una muy buena noche y agradecidos también por la sintonía que siempre nos dan todos los días martes a eso de las 10 de la noche. Eso, amigo mío. Así es. Y por supuesto, este programa que estamos teniendo en este momento, mañana, si Dios quiere, va a estar en Casa Paranormal TV, nuestro canal de YouTube, hermano de Relatos de la Noche. Casa Paranormal TV, para que se suscriban y ahí puedan también ver el programa las veces que quieran. Un gusto, querido John. Nos vemos. Vamos a seguir conversando, por supuesto, y nos encontramos para las próximas semanas en Relatos de la Noche. Chao. Chao, que estén bien. Esto fue Relatos de la Noche. Escúchanos todos los martes de 10 a 11 de la noche, aquí en la 106.1.